Y para esto, en poco tiempo, me lo he llevado casi todo escrito, porque casi nunca lo hago, pero como sabía que teníamos 12 minutos, pues os quería contar un cuento que alguno de vosotros conocéis, pero creo que la inmensa mayoría no, relacionado con la libertad y con la renta máxima y con la agresión a la libertad que tenemos o que tiene la inmensa mayoría de la población en los momentos como estos. Tengo un amigo que necesitaba un descanso. Con su compañera decidieron pasar un fin de semana en su playa preferida de San Martín de Empúries, en la Costa Brava. Resultó que el hermano pequeño de Elon Musk, Kimbala, decidió casarse con una activista ambiental, una tal Cristina Wiley, sí, en las ruinas de San Martín de Empúries, justamente cuando mi amigo quería tener su pequeño descanso. Los invitados, dicen, incluían los Obama, Will Smith y Salma Hayek. ¿Cómo es posible que unos ricos puedan cerrar un pueblo o un lugar público en Cataluña? El alcalde de un partido, sí, cualquiera, porque en esto todos son igual, del municipio responsable, la Escala, no quiso comentar. La Consellería pertinente de la Generalitat de Cataluña alegó motivos de seguridad. En la prensa parece interesarle más la comida ecológica que devoraron los invitados. Los ricos están creciendo en el mundo desde la crisis que estalló en el año 2007, algo que os habéis referido repetidamente. Capgemini editó su informe anual que lo detalla. Es un informe entre muchos para elegir que lo constata. Concretemos, en el Reino de España los ricos crecieron proporcionalmente más que en el resto de Europa y del mundo. Estamos hablando de 560.000 millones de euros que acumulan algo más de 224.000 personas del Reino de España. Aunque las diferencias de fortuna entre estos ricachones son lógicamente muy grandes, la cantidad media es de 2,5 millones de euros por persona. Esto lo dice Capgemini, que está hablando de sus clientes, es decir, no es un anticapitalista. En fin, está hablando bien de sus clientes y por lo tanto intenta ser lo más objetivo posible. Según el IRPF, una persona que cobre más de 55.000 euros anuales brutos forma parte del 5% más rico de la población, como Luis, Jordi y yo. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Si no, deberían hacer un esfuerzo. Porque se trata de una muestra empírica espectacular de la gran evasión y fraude fiscales que realizan los muy ricos. 224.000 personas supone el 0,48% de la población del Reino de España, lejos del 1%, ¿no? 0,48%. Para hacernos una proporción de toda esta fortuna, el gasto en pensiones es de 139.000 millones y el pago por prestaciones al desempleo es de poco más de 17.400 millones. Es decir, un 25 y un 3% respectivamente de lo que acumula este 0,48% de la población del Reino de España. Los ricos, o más precisamente este 0,48%, han sido o han casi duplicado la cantidad acumulada desde el inicio de la crisis. En claro contraste, las condiciones de buena parte de la población, a la que también casi todo el mundo que ha hablado se ha referido, digo que las condiciones de buena parte de la población no rica son mucho peores en el mismo intervalo. Actualmente la gran mayoría no rica de la población vive peor que hace 10 años, como todo el mundo también coincide, incluso creo que hasta el Banco Bilbao Vizcaya. La existencia de grandes fortunas se acostumbra a justificar por el hecho de que introducen todo tipo de innovaciones o aportaciones beneficiosas a la sociedad. Los peritos en legitimación dicen que por su iniciativa, su ingenio, su creatividad o capacidad de innovación realizan grandes aportaciones a la sociedad que cambian la vida de muchas personas. Los hechos se alejan bastante de este mantra. La actual élite de los superricos está compuesta mayoritariamente por ejecutivos de las empresas y las finanzas que representan alrededor del 60% del 0,1% de los que más ganan. Y esta colosal riqueza se debe más que a la innovación o a las aportaciones a la sociedad, a la búsqueda de renta, o más exactamente lo que en economía se conoce como rentismo parasitario.
búsqueda de rentas no produce riqueza añadida y es un mecanismo por el que la renta simplemente cambia de manos. Se puede realizar el cambio de manos de las rentas mediante leyes, por las facilidades concedidas por los gobiernos, etc. Los ricos han captado muchas rentas de la mayoría de la población gracias a las legislaciones que han conseguido imponer mediante, aunque no de manera única, los muchísimos intrigantes a sueldo de las multinacionales que actúan cerca de los legisladores para este fin. El sector de la banca dedica alrededor de 1.200 millones de euros conocidos, pues oficial, al año, y un ejército de 1.700 personas conocidas a presionar a los legisladores de la Unión Europea en Bruselas para velar por sus intereses. Tienen un poder de negociación superior a los pensionistas, por ejemplo. Y esto afecta a la libertad de la gran mayoría, que es el tema que me interesa, la libertad. En Purias, un espacio público se cerró porque los multimillonarios pudieran disfrutar de las ruinas, excelentes comidas, ecológicas, por supuesto, y lo que les apeteciera. Lo cual no quiere decir que no está bien que coman comida ecológica, ¿no? Digo que, por supuesto, es por lo que la prensa, con gran detalle cognitivo, pues mostraba. Sin ser molestados, además disfrutan todo esto sin ser molestados por la canalla. Mi amigo no pudo ir a San Martín porque la fiesta de unos ricos lo impidió. Su libertad quedó tocada. Y eso, desgraciadamente, solo es una anécdota. La plutocracia de los superricos viola la libertad de todos cada día, mediante sus conexiones con los gobiernos para regular los mercados pro domo sua por todo el mundo. Y que mucha gente los admire, no solamente es un problema psicológico, también lo es social. De ahí que algunos defensores republicanos, porque hay también liberales que tienen otras preocupaciones, de ahí que algunos defensores republicanos de la renta básica consideremos que la propuesta debe ir acompañada de una renta máxima. Entiéndase bien, no se está diciendo que la renta básica va junto a o no vale la pena, sino que si va junto a, más interesantes beneficios según la concepción de la libertad histórica republicana democrática puede tener. Y aquí le apunto a Pera que evidentemente esto todavía es más difícil. Yo simplemente un simposio estoy. Renta máxima, ¿a qué me refiero? Pues a partir de determinada cantidad no se puede ganar más, es decir, 100% de tasa impositiva. Liberales, simpatizantes de izquierda respetuosos del orden existente, técnicos de lo viejo conocido, peritos en legitimación, etcétera, reaccionan contrariamente ante esta propuesta porque aducen problemas del tipo: la ingeniería fiscal permitirá eludir la medida, se producirá fuga de capitales, no incentivará la iniciativa, La neutralidad republicana, a diferencia de la liberal, que se conforma con que el Estado no tome partido por una concepción determinada de la buena vida en detrimento de las otras que puedan existir, exige acabar con los grandes poderes privados que tienen la capacidad y la ejercen de imponer su concepción privada de la buena vida y de disputarle al Estado esta prerrogativa. Cierto que lo más frecuente no es que disputen al Estado esta imposición del bien privado como público, sino que le dicten lo que debe hacer. Quizá mejor decirlo con un tipo que no fue ni un rojo convencido, ni un revolucionario de hierro, ni un socio de la renta básica simplemente, sino el 19 presidente de Estados Unidos. Se llamaba el tipo Rutherford Richard Hayes. Y dejó escrito al respecto algo difícil de igualar en claridad. Este gobierno es de las empresas, por las empresas y para las empresas. Actualmente podría decirse lo mismo de muchos gobiernos. Bueno, en realidad quizás podría decirse casi de todos. Con lupa, los gobiernos a los que no se pudiera poner en este grupo. Ayer y hoy lo han dicho varias de las personas que han intervenido en este 18 simposio. Estamos hablando de libertad, no solamente de grandes desigualdades sociales. Por eso algunos